Bien, en el capítulo anterior vimos cómo insertar datos en esta tabla que creamos llamada usuarios. Bien, creamos este sencillo programa y bueno, aquí podéis ver solo dos registros. Bueno, voy a insertar uno nuevo. Bien, bueno, voy a actualizar la tabla. Y como podéis ver, pues el registro se ha insertado correctamente. Bien, en este capítulo vamos a empezar con la creación de un programa que nos va a permitir administrar esa tabla. Es decir, seleccionar, editar y eliminar. Bien, vamos a ir al editor de código y vamos a crear el script. Nuevo script. Y lo vamos a guardar como administrar.pyw. Y bueno, lo guardamos en la carpeta donde estamos viendo los ejercicios del tutorial. Vamos a la carpeta pyqt, a la carpeta sql, que ya la creamos en el capítulo anterior, y lo guardamos aquí. Bien, en este capítulo lo que nos vamos a centrar es en la selección de registros. Bien, aquí podemos ver el código básico para iniciar la aplicación con las clases que vamos a necesitar. Bien, los registros de la tabla los vamos a mostrar en una tabla. Para ello he incluido estas dos clases. Bien, podemos verlo, simplemente vamos y ejecutamos el script. Cierro la aplicación del capítulo anterior. Y ejecuto este nuevo script. Que bien, en un principio pues nos va a mostrar el cuadro de diálogo con una tabla. Aquí podéis verla, que bueno, todavía no tiene columnas, ni filas, ni los campos, ni los ítems. Bien, básicamente pues lo podéis ver aquí. El tamaño de la ventana, le incluimos un grid layout, se lo agregamos al cuadro de diálogo, creamos la tabla y agregamos al layout la tabla, como podéis ver. Aquí establecemos los datos para conectar a MySQL, a la base de datos usuarios, como podéis ver. Y bueno, lo que vamos a hacer es crear un método al cual vamos a llamar seleccionar. Bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar si podemos conectarnos a la base de datos. Bien, para ello vamos a crear la siguiente variable. Vamos a ver si podemos abrirla. Si no podemos abrirla, pues vamos a mostrar el siguiente mensaje. Con el título y el último error producido. Y con un simple botón de aceptar. Ok, de lo contrario es que sí hemos podido conectarnos correctamente a la base de datos. Bien, lo primero que vamos a hacer es incluir el número de columnas, que van a ser 3, ya que son el número de columnas que tiene nuestra tabla: ID, nombre y edad. Bien, accedemos al objeto table, que bueno, lo hemos definido de la clase, como podemos ver aquí, QTableWidget. Incluimos el siguiente método. Vamos a incluir 3 columnas. Bien, vamos a definir las cabeceras de cada una de las columnas.
incluimos una lista. Bien, y bueno, la primera columna va a ser ID, la segunda columna va a ser nombre y la tercera columna va a ser edad. Bien, ya podemos ver la prueba para ver que ya se van a mostrar las columnas. Simplemente vamos a incluir el método que hemos acabado de crear. Bien, vamos a ejecutar el script para verlo. Bien, y ya tenemos aquí las columnas definidas. Bien, vamos al siguiente paso. Bien, vamos a crear una variable llamada row, que bueno, va a albergar el index de cada fila. En un principio va a estar con el index 0, que luego a medida que vamos obteniendo los registros de la tabla, pues vamos a ir incrementando en 1 el valor de esta variable. Bien, vamos a incluir una variable para incluir el string de la consulta SQL. Vamos a seleccionar todos los registros. Bien, y vamos a ejecutar la consulta, pasándole el argumento lógicamente con la consulta. Bien, vamos a abrir un bucle while y vamos a ir recorriendo uno a uno los registros de la siguiente forma, con el método next. Bien, vamos a ir agregando a la tabla fila a fila. Accedemos al objeto table, al atributo table, y incluimos el siguiente método. Bien, la variable row se va a ir incrementando en cada iteración en 1. Ok. Bien. Y vamos a ir obteniendo campo a campo de cada registro. Bien, vamos a obtener el ID de cada registro. Bien, vamos a obtener el valor, en este caso del ID, que bueno, al ID le corresponde, a la columna ID le corresponde el index 0, a nombre el index 1 y edad el index 2. Bien, vamos a obtener el nombre del campo, del registro correspondiente y la edad. Incrementando lógicamente el índice. Bien. Y lo agregamos a la tabla. Accedemos al atributo table y incluimos el siguiente método: setItem. Bien, incluimos el índice de la fila, que como comenté anteriormente se irá incrementando en 1 por cada nueva fila. Bien, incluimos el índice de la columna. En este caso, para el ID vamos a incluir el índice 0, ya que le corresponde el índice 0. Bien. Y incluimos el ítem. Bien, a continuación incluimos la fila, la columna, que a la columna de nombre le corresponde el index 1 y el ítem.
y la edad. Bien, y finalmente lo que vamos a hacer es cerrar la conexión a la base de datos. Bien, guardamos y vamos a ver el ejemplo. Y como podemos ver, hemos extraído todos los registros de la tabla usuario. Bien, y bueno, por el momento vamos a dejarlo aquí y bueno, en los siguientes capítulos pues veremos cómo editar y eliminar los registros. Hasta la próxima.